¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Ahora sí, vamos a dar inicio ya a nuestra segunda parte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver, vamos a ir compartiendo pantalla respecto hacia lo que veremos a continuación, que viene a ser nuestro tema, pues ahora de falacias, ¿verdad? Sin embargo, pues previo a poder llegar a abordar nuestro tema de falacia, debemos de conocer acerca de qué cosa es lo que aborda en este campo que estudia, qué campo del conocimiento se encarga de estudiar las falacias. Y es por eso vamos a hacer un reencuentro, entonces muy puntual acerca también de ello. Bien, ahí está. Entonces, listo. A ver, ¿se está captando la imagen que se está proyectando? Sí, pues se puede captar. Sí, se puede ver, ¿no? Ah, ya, listo, excelente, muchachos. Bien, entonces, bien, en este primer plano vamos a ir tomando en cuenta nosotros que existe una rama del conocimiento a la cual se conoce como la lógica, y esta va a llegar a ser una ciencia de carácter formal que va a estudiar los razonamientos. Y es que cuando hablamos acerca de las falacias, nos referimos también hacia un razonamiento, una forma de pensamiento, pero que ésta va a llegar a concluir, va a llegar a presentar conclusiones que no provengan de las premisas, van a llegar a presentar una falla en la estructura y en el contenido. Y para poder comprender entonces acerca de las falacias y cómo se expresan, bueno, pues primero debemos de entender entonces quién estudia las falacias. Y es por eso que tenemos que tener en claro pues estos conceptos. Como por ejemplo, que cuando llegamos a definir el campo de la lógica, esta permite llegar a buscar respuestas acerca de qué significa en sí el razonar. Todos los razonamientos llegan a ser correctos. ¿De qué va a depender entonces el que un razonamiento sea correcto o no? ¿Qué determina la forma correcta de pensar? Entonces, a lo largo de la historia existió un gran interés por llegar a responder a todo esto. Cuando nosotros llegamos a elaborar a lo mejor un razonamiento, ¿qué hace que nuestro razonamiento al final se vuelva algo correcto? ¿Qué lo determina, qué lo define y en quién podemos llegar a asumir que existiría de manera real? Entonces, siendo así, nos encontramos ahora con lo siguiente. La lógica va a llegar a definirse como una ciencia de carácter formal, pero que va a llegar a estudiar los principios, las leyes y los métodos que rigen así la validez de los razonamientos. Una palabra clave, hablar acerca de lógica, es referirnos acerca de la validez de los razonamientos. Y es que cuando hablamos acerca de la validez, se refiere a una propiedad que van a llegar a tener los razonamientos, en los cuales, a partir de ciertas premisas, llegamos a una conclusión. Y un razonamiento va a llegar a ser válido cuando la conclusión se deriva de las premisas. Y en este caso, entonces tenemos que el estudio de dichos métodos, la lógica, en el estudio de dichos métodos, la lógica se interesa más en sí en poder llegar a comprender la forma o la estructura que el contenido en sí de un razonamiento. Entonces, es así que la lógica viene a ser una ciencia de carácter formal porque va a estudiar razonamientos, los cuales pueden verse reflejados o representados de manera simbólica. Entonces, la lógica tiene esa característica. Si hablamos acerca de un razonamiento, ya que la lógica es la ciencia que estudia la validez de los razonamientos, bueno, pues ¿a qué nos referimos cuando hablamos acerca de un razonamiento? Entonces, lo entendemos de la siguiente manera. Un razonamiento viene a ser un argumento, es una estructura conformada por proposiciones, o sea, oraciones o enunciados, que afirman o niegan algo. Las proposiciones pueden llegar entonces a llegar a conformar las llamadas premisas, por las cuales a partir de estas proposiciones llamadas premisas se llega a otra proposición llamada conclusión. Entonces, en el campo de la lógica,
Estas oraciones se les llama premisas. Claro, ¿no? Y eso va a llegar a ser la estructura de un razonamiento. Claro. Como por ejemplo en este caso, si hablamos acerca de una premisa, premisa uno, tenemos una oración. Todas las aves son ovíparas. Muy bien. Si todas las aves son ovíparas y, premisa número 2, las gaviotas son aves, en conclusión, tenemos que las gaviotas son ovíparas. Entonces, esto que estamos viendo viene a ser un razonamiento. Y como vemos, el razonamiento se compone de tres oraciones: premisa 1, premisa 2 y conclusión. En este caso, se tienen tres oraciones o tres proposiciones, de las cuales a partir de las dos primeras se llega a una tercera. Claro, a estas dos primeras proposiciones se les llama premisas. Y estas van a ser las cuales a partir de ellas se va a llegar a una conclusión, como decíamos. Entonces esto que estamos señalando es precisamente un razonamiento. Un razonamiento es una estructura lógica en el cual a partir de unas proposiciones llamadas premisas se llega a otra proposición llamada conclusión. Recordemos que las proposiciones pueden llegar a ser verdaderas o pueden llegar a ser falsos. Mientras que si hablamos acerca de los razonamientos, más bien los razonamientos son los que pueden llegar a ser válidos o inválidos. Entonces, esto es algo de lo que debemos de tener claro. Muchas veces se confunde la validez con la verdad. Entonces, de tal manera que las proposiciones son las que pueden llegar a ser verdaderas o falsas, pero son los razonamientos los que van a llegar a ser válidos o inválidos. ¿Sí? Entonces, de esta manera, la lógica llega a buscar establecer la claridad de ciertos conceptos, como por ejemplo la verdad o la falsedad. Si hablamos acerca de una proposición, como por ejemplo Ica está al sur de Lima, esto viene a ser una proposición. Y la proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. Entonces, de esta manera, al momento de llegar a señalar la verdad, ¿cómo la entendemos? De acuerdo con la definición más tradicional, la verdad, recuerden que la verdad recae sobre las proposiciones, no en el razonamiento, sino en las proposiciones. De acuerdo a la definición más tradicional, la verdad es una propiedad que tienen las proposiciones o enunciados cuando se corresponden con el mundo de los hechos. Es decir, si decimos que Ica está al sur de Lima y vemos un mapa donde podemos apreciar que efectivamente Ica está al sur de Lima, entonces eso se convierte en la verdad. La verdad existe como coincidencia entre el enunciado y los hechos reales y los hechos observables. Entonces la verdad va a estar enfocado en relación a ello. El concepto entonces de verdad es una noción semántica, ya que requiere del significado de las proposiciones involucradas. Claro, ¿no? Entonces, si decimos a lo mejor el sol es una estrella, eso puede ser verdadero como puede ser falso. Claro. Podríamos decir, todo número par es múltiplo de 2. Eso puede ser verdadero como puede ser falso. Entonces, la verdad implicaría la forma como se expresa como coincidencia entre el enunciado y la realidad. Bien, de eso se trata la verdad. El otro concepto clave dentro del campo de la lógica es la validez, que parte de esto al menos ya la referíamos. Se le llama validez a un razonamiento será válido en pocas palabras, cuando la conclusión se deriva de las premisas. Entonces, la validez es una propiedad o es la propiedad que tienen los razonamientos o los argumentos cuando están formulados de acuerdo con reglas de la lógica. Nos referimos en este sentido a la lógica formal, decíamos. Entonces, esa es la validez.
En otras palabras, un razonamiento es válido o correcto cuando la conclusión del mismo se deduce necesariamente de las premisas, eh, de sus premisas. Como por ejemplo, si nosotros llegáramos a afirmar, si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, en conclusión, Sócrates es mortal. Eso es una validez, porque la conclusión se deriva de las premisas. Entonces, de esta manera, un razonamiento cuya conclusión no se derive necesariamente de las premisas, entonces no es válido o simplemente no es correcto. Claro. Si decimos, si todo número par es múltiplo de 2 y 8 es número par, en conclusión, 8 es múltiplo de 2. Eso es válido. ¿Por qué? Porque la conclusión se deriva de las premisas. Si yo hubiera dicho, si todo número par es múltiplo de 2 y 8 es número par, en conclusión, 4 es múltiplo de 2. Es cierto que 4 es múltiplo de 2, pero no se deriva de las premisas. Entonces, ese razonamiento es inválido. El concepto de validez presenta entonces una noción sintáctica, pues no hace falta el conocer el significado de las proposiciones involucradas para determinar la validez de un razonamiento o de un argumento. Debemos también entonces de conocer cuál es la función que estaría llegando a expresar o a presentar en sí misma. Como parte entonces de esta manera de esa expresión. La validez entonces puede establecerse entonces por la estructura del razonamiento sin necesidad de conocer el valor de verdad de las proposiciones que lo conforman. Entonces, aquí por ejemplo podemos llegar también a representarlo de manera simbólica, como lo que podemos apreciar en este caso. Si P entonces Q y Q entonces R, en conclusión P entonces R. La conclusión a la que se llega se deriva necesariamente de las premisas. Y si se hace la tabla de verdad, resulta que estamos frente a una tautología. Entonces, para demostrar la validez de un razonamiento, entonces se apela a métodos o recursos como la tabla de verdad. Entonces, de esta manera, si hablamos acerca de la validez, nos vamos a referir a que la conclusión se derive necesariamente entonces de las premisas. ¿Sí? Esa va a llegar a ser entonces la validez. Bien, recordemos entonces una vez más, cuando hablamos acerca de validez de un razonamiento. Un razonamiento será válido cuando la conclusión a la que se ha llegado a derivar necesariamente de las premisas. ¿Sí? Eso es ahora la validez. Vamos a verlo entonces con un ejemplo muy clásico. Corresponde a una propiedad que tienen los razonamientos correctos, es decir, todo razonamiento correcto debe indicarnos una validez, en el que la conclusión se deriva necesariamente de las premisas, ya que está justamente el ejemplo que estábamos dando. Claro, ¿no? Ahora, un tipo de razonamiento que llega a tener exactamente dos premisas y una conclusión, a eso se le llama silogismo. El silogismo es un tipo de razonamiento mediato, en el cual eh, van a llegar a presentarse de dos premisas, se llega a una conclusión. Ajá. Entonces de esa manera encontramos la validez de un razonamiento, ¿correcto? Muy bien. Ahora, en este caso, ya sabemos entonces la validez, cuando hablamos de la validez de un razonamiento, cuando la conclusión a la que se llega se deriva necesariamente, pues, de las premisas. ¿Bien? Ejemplo de validez. Muy bien. En el lenguaje verbal y simbólico, vamos a darnos cuenta de algo muy importante. La lógica se desenvuelve
sobre un lenguaje que va a llegar a ser de carácter simbólico, porque recordemos que al ser una ciencia de carácter formal, entonces utiliza expresiones de este tipo. Las teorías científicas vienen a ser sistemas de enunciados que combinan el empleo del lenguaje verbal y el lenguaje también de carácter simbólico. Entonces, de ser así, es donde encontramos esta característica. Claro. Las teorías científicas entonces son sistemas de enunciados que combinan el empleo del lenguaje verbal con el lenguaje simbólico. El lenguaje verbal se refiere cuando llegamos a utilizar un lenguaje natural y el lenguaje simbólico es cuando llegamos a utilizar, como su nombre lo indica, símbolos. Así, una teoría como la desarrollada por Newton se basa en un lenguaje que va a ser de tipo verbal, como por ejemplo, todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que otros cuerpos actúen sobre él. Entonces, aquí estamos utilizando un lenguaje natural, pero en la lógica se llega a utilizar más bien un lenguaje de carácter simbólico. Tratándose entonces de la misma teoría, podemos apreciar también el uso del lenguaje simbólico, que permite un mayor grado de precisión, proporcionando además una capacidad operativa para los conceptos. Entonces, de esta manera, al momento de señalar que fuerza es igual a masa por aceleración, entonces entendemos a partir de ello esta participación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el manejo de lo que nosotros vamos teniendo va a llegar a caracterizarse a raíz de este campo, el lenguaje verbal y el lenguaje simbólico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tiene que ver con ello, ¿no? Por otro lado, el lenguaje lógico en la ciencia también cobra un valor muy significativo. La lógica va a llegar a ser utilizada para el campo también matemático, va incursionando también en el uso del lenguaje natural. Convertir el lenguaje natural a un lenguaje simbólico es algo que ha beneficiado por su nivel de rigurosidad para la ciencia. Entonces, de acuerdo con los representantes del neopositivismo o del Círculo de Viena, y con algunos críticos como Popper, el lenguaje lógico es un instrumento de análisis del conocimiento científico. Entonces, ¿va a llegar a ser necesario poder llegar a utilizar el lenguaje lógico como parte del conocimiento científico? Sí. Para el análisis epistemológico se requiere entonces de un lenguaje que sea riguroso y preciso. El lenguaje lógico que sirva para poder evaluar el valor hipotético de las leyes científicas, por ejemplo. Claro, ¿no? Entonces, como parte de una contribución de naturaleza eh, epistemológica, entonces, se requiere de un lenguaje que vaya a llegar a presentarse con rigurosidad y con precisión. Esto que es el lenguaje lógico, ¿no? Y que sirva también para poder evaluar. Entonces, la manera como se plantean las teorías. Según epistemólogos, entonces, como Popper, las leyes científicas, aunque estén respaldadas en la experiencia, no pueden llegar a ser verificadas plenamente. Claro, ¿no? Y en este caso, desde el punto de vista popperiano, por eso establece una crítica a las leyes científicas, porque no se pueden llegar a verificar en todos los hechos. Ujú. Gottfried Frege, considerado el padre de la lógica moderna, sostuvo además también la diferencia entre el lenguaje y el metalenguaje, influenciado especialmente por el filósofo británico Bertrand Russell. Pero fue Ludwig Wittgenstein y quien fijó los límites del lenguaje, el propósito de su principal obra en el Tractatus Lógico Filosófico, que es establecer los límites del lenguaje. Recordemos que Wittgenstein es quien afirma que la filosofía es la actividad esclarecedora del lenguaje. Esto significa que al momento de llegar a explicar qué es lo que se estaría dando como parte de un aprendizaje, o mejor dicho, el conocimiento, debe de plantearse o debe de plasmarse a través del lenguaje riguroso.
Si no llegamos a utilizar un lenguaje que sea preciso y riguroso, bueno, pues sucede entonces que tiende ello a generar limitación en su desarrollo o desenvolvimiento. Para Wittgenstein, entonces, existen límites en las expresiones del pensamiento, porque no todo puede ser expresado, pues, a través de ellas. Entonces, Ludwig Wittgenstein, para él, existen límites entonces en las expresiones del pensamiento. Claro, no se puede llegar a conocerlo todo. Ludwig Wittgenstein señala que, por tanto, entonces van a llegar a haber límites en el pensamiento. Muy bien. Entonces, este va a llegar a ser el punto clave, ¿no? Para moldear, para poder plasmar, entonces, estas representaciones se necesita de un lenguaje preciso. El lenguaje que va a llegar a ser de carácter científico debe de ser entonces un lenguaje que sea riguroso, un lenguaje que llegue a ser preciso. Y la manera de encontrarlo, pues, se va a llegar a dar a través de un lenguaje de carácter simbólico. Entonces, por esa razón, Wittgenstein entonces le da un fuerte valor a que la ciencia también se desenvuelve dentro del campo del lenguaje simbólico de la lógica. Wittgenstein expone la correspondencia sí entre la realidad y el lenguaje, mediante la llamada teoría figurativa o la teoría pictórica del lenguaje. Recordemos que para Wittgenstein, si existe una coincidencia entre el enunciado y los hechos reales, eso se llama isomorfismo. Esta teoría afirma que una proposición es una figura o una representación de un hecho. Y lo es porque entre proposición y hecho existe un isomorfismo. Posee la misma estructura, el mismo tipo de relación entre sus términos. Claro. Como por ejemplo, la flor es amarilla, la fresa es rosa, pero la fresa es roja. Entonces, de ser así, el enunciado debe de coincidir con lo que estamos observando. Y de darse ello, entonces eso vendría a ser la verdad. Recordemos nuevamente que para Wittgenstein la verdad tiene que ver con la coincidencia, ¿no? La verdad como correspondencia. Desde esta perspectiva, entonces, la guía para comprender el mundo la encontramos en la lógica. Claro, ¿no? La manera como somos capaces de poder llegar a comprender este ámbito del conocimiento se ve dentro del campo de la lógica. Según Wittgenstein, entonces, el método de las tablas de verdad sirven para poder determinar así las condiciones de verdad de un enunciado, es decir, su significado, su función de las condiciones de verdad de sus elementos atómicos. Entonces, para Ludwig Wittgenstein, las tablas de verdad se estarían volviendo, en este caso, eh, el, la forma en la cual nosotros llegamos a determinar la validez de un razonamiento. Para eso servirían las tablas de verdad. Y esta combinación entre los símbolos de verdad o de falsedad estarían en sí estructurando las condiciones necesarias para poder afirmar así los razonamientos. Bien, entonces de eso se trata, pues también en este caso, ¿no? Entonces, la lógica es aquello que va a llegar a participar en diversos campos y áreas del conocimiento, entre ellas la ciencia. También se le requiere, también se le necesita en cuanto a la expresión de la ciencia. ¿Muy bien? Excelente. Ahora, para poder comprender entonces cómo también es que la lógica se ha ido desenvolviendo, tenemos para ello lo siguiente. Como una breve reseña simplemente, para poder conocer de qué manera se ha llegado a diseminar, se ha llegado a expresar el campo de la ciencia, lo encontramos de la siguiente manera también, o la lógica. La lógica es la ciencia formal conocida que en ese sentido más amplio, la lógica matemática, debido a que una de sus principales características a partir del siglo XX ha sido la incorporación a su campo de métodos y símbolos algebraicos.
El desarrollo desbordante de la lógica ha dado lugar a que influya decisivamente en la ciencia contemporánea, tanto en sus proyectos teóricos como tecnológicos. Entonces, a lo largo de la historia de la lógica, se ha buscado llegar a comprender cuál vendría a ser el fundamento de los razonamientos y de qué recursos nos valemos para que esto sea real. Y aquí vamos a ver entonces una breve referencia acerca de cómo ha ido evolucionando la lógica. Entonces, en la Edad Antigua, partimos de aquí, de la Edad Antigua, los orígenes de la lógica se remontan hacia Aristóteles, personaje que en su obra llamado El Organón llegó a atender y proponer también a los llamados silogismos. Claro, ¿no? Quien en su trabajo, entonces conocido como el órgano, desarrolló el primer estudio sistemático de la deducción en la sección denominada primeros analíticos. Ahí donde encontraríamos a los primeros analíticos, Aristóteles. Aristóteles examinó así en particular un tipo especial de deducción llamado silogismo. Todo silogismo de que se compone de tener dos premisas y una conclusión. Hablamos entonces así de dos premisas y una conclusión. Entonces Aristóteles examinó así en particular un tipo especial de deducción, ¿no? Claro, un silogismo, recordemos que es un tipo de razonamiento deductivo en el cual a partir de dos premisas, dijimos, se llega a una conclusión. Bien, de eso se trata. El acierto de Aristóteles radicó principalmente ahora en estudiar estas deducciones, considerando solo una forma o estructura como independencia de su significado o contenido. Entonces durante la Edad Antigua, entonces se le va a dar un fuerte valor hacia esto, ¿no? Claro, ¿no? El acierto de Aristóteles. Y la lógica aristotélica se conoció así entonces como la lógica silogística, ¿no? La lógica va a llegar a ser entonces de carácter silogística. Entonces, la etapa lingüística tiene un valor muy importante, tiene un valor muy significativo, por llegar a comprender entonces también acerca de esto. Por eso, la lógica aristotélica también se conoce entonces como la lógica silogística. Bien, entonces, la etapa antigua entonces tiene un valor muy importante, muy significativo, ya que es ahí donde se inicia la parte de la lógica silogística y se le conoce a Aristóteles como el padre de la lógica clásica. A Aristóteles se le va a considerar como el padre de la lógica clásica. Por otro lado, en la época medieval, las investigaciones lógicas se centraron más bien en el uso de los silogismos aristotélicos, es decir, los aportes de Aristóteles llegaron a trascender hacia la Edad Media. ¿Cómo se llegan a estudiar los silogismos y cuál es su aplicación? Es aquí donde encontramos a diversos personajes, pero sobre todo el más representativo va a ser Boecio. Esta temática acaparó las preocupaciones de Boecio, Tomás de Aquino, entre otros, y escaparon también a ella Pedro Abelardo, Raimundo Lulio, Guillermo de Ockham, claro que también participó en la escolástica, y que visualizaron también otros horizontes, especialmente este último que trabajó ah, apreciablemente la lógica proposicional y conoció también sus principales reglas de la inferencia, o sea, del razonamiento. A pesar de no manejar un lenguaje simbólico adecuado, lo cual hizo muy difícil también su tarea. Entonces, el máximo exponente dentro del campo de la Edad Media, bueno, pues vamos a llegar a tener al gran Boecio. Boecio, entonces, principal personaje. Durante la etapa moderna, por otro lado,
Durante la Edad Moderna, dejamos la parte medieval y nos vamos a la Edad Moderna. Personajes como René Descartes, ¿no? Kant, ahí lo encontramos en la Edad Moderna. Los especialistas consideran al filósofo alemán Leibniz como el primer genuino precursor de la lógica matemática. Y Leibniz fue justo el primero también en sostener que el método para convertir la teoría de la deducción lógica en una ciencia estricta e infalible, era convertirla en un cálculo mediante el empleo de procedimientos matemáticos. Entonces eso es lo que va a llegar a caracterizar a la ciencia moderna o la lógica moderna. Es así como el proyecto de Leibniz era demasiado ambicioso también y por ello fracasó. Aunque su intuición fue grande, estuvo lejos de materializarse, ya que requería de la construcción de un lenguaje simbólico que supere significativamente la vieja lógica aristotélica. ¿Qué significa? Que Leibniz se preocupó por darle una simbología al construir un razonamiento. Pretender darle una simbología hacia lo que viene a ser el uso de un razonamiento es lo que lo va a llegar a caracterizar. Entonces, Leibniz tiene un valor muy importante hacia todo esto. ¿Sí? La Edad Media, entonces, y la Edad Moderna, se le da un fuerte valor a esta característica. ¿Sí? Edad Media y la Edad Moderna, entonces tenemos a Boecio y a Leibniz respectivamente. Bien, recordemos que Leibniz sobre todo figura en cuanto a los aportes de la lógica matemática, ¿no? Nos estamos refiriendo a la lógica matemática. Por otro lado, también tenemos a George Boole. Este personaje también le va a llegar a dar a continuación un fuerte valor a lo siguiente. Desde el punto de vista de Boole, el creador indiscutible de la lógica matemática, eh, fue quien utilizó también el lenguaje del álgebra para atacar los problemas lógicos tradicionales planteados también por el silogismo aristotélico, los cuales resolvió a través de procedimientos mecánicos de cálculo. Entonces, de esta manera, cuando hablamos acerca de Boole, le da un valor muy significativo, sobre todo también hacia ello, ¿no? El álgebra de Boole manifestó además su potencia resolviendo problemas que excedían los alcances de la lógica aristotélica y poniendo por primera vez en evidencia los errores de Aristóteles. Entonces, Boole llega a utilizar una simbología nueva para poder representar el silogismo aristotélico. Entonces, en este caso, si hablamos acerca de sujeto, predicado, eh, conjunto infinito, entonces todo eso también hace alusión hacia los aportes de Boole. Utiliza una nueva simbología. Otto Frege, como mencionábamos, con su trabajo de conceptografía, propuso un método de cálculo de matrices para la lógica proposicional. Se refiere a la lógica basada en símbolos, muy semejante a la que se usa actualmente. Pero Otto Frege desarrolló también de manera muy importante la lógica predicativa, razón por la cual algunos consideran a Frege como el padre de la lógica moderna, ¿no? Sobre todo la lógica predicativa. Esto tiene que ver cuando se trabaja con clases. Se trabaja con clases o se trabaja con conjuntos, ¿no? Si queremos verlo también así. Entonces, es así como también en el ámbito de las aplicaciones tecnológicas, Shannon aplicó el álgebra de las proposiciones al diseño de circuitos eléctricos en 1938, lo que constituye también el aporte más importante a la construcción de las modernas computadoras electrónicas digitales. Así, la lógica matemática
dejó de ser un instrumento puramente teórico para convertirse en un instrumento que sirve de soporte a la tecnología más sofisticada de nuestra era. Entonces Shannon llega a utilizar también el álgebra y lo vincula o lo relaciona con la lógica, claro, ¿no? Lo cual llegó a contribuir enormemente hacia el desarrollo de la era computacional en Estados Unidos. Entonces, la era digital, la era computacional, juega también un rol muy importante la lógica, ya que a través de las combinaciones binarias permite dar solución a diversas situaciones brindadas. Entonces, esa es una referencia muy puntual acerca de lo que va a llegar a ser la lógica en este campo, ¿no? Así es. Ahora, por otro lado, pero así como existen las verdades o existe la verdad, nos vamos a encontrar ahora con un conjunto de ideas, las cuales no tienen un fundamento objetivo, a lo que se le llamaría creencias. Las creencias entonces son las ideas de la realidad que damos por supuestas al hacer nuestra vida, o sea, como convicciones firmes sobre la naturaleza última de la realidad, cuya verdad o la falsedad no tiene por qué entonces ser empíricamente comprobable, ¿no? Claro, o sea, las creencias son aquellas de las cuales no podemos poner en tela de juicio racional su condición. En la vida cotidiana, sí, con frecuencia, la creencia entonces no se vincula con la verdad. Por otro lado, en la matemática, la ciencia empírica y la propia filosofía se cree únicamente aquello que puede demostrarse en un modo concluyente o plausible. Entonces, es ahí donde nos encontramos, ¿no? Que la matemática, la ciencia empírica y la propia filosofía se utilizarían también de diversas formas para poder fundamentar el conocimiento real. En otros dominios, sobre todo en el campo de la religión y de la política, la mayoría de las personas cree acríticamente lo que se les ha enseñado. No hay una preocupación por corroborar si las afirmaciones asumidas son verdaderas o tienen verdaderamente esta condición. Como por ejemplo en el caso de las creencias religiosas, a eso es a lo que se le llama fe. El poder llegar a creer en aquello de lo cual no necesita de un soporte, de un sustento racional. Por otro lado, también el concepto de creencia es una categoría psicológica y no epistemológica. Dicho de otro modo, la verdad o la falsedad no se atiene a criterios intelectuales, sino más bien de tipo emocional. ¿Por qué es importante llegar a señalar esto? Porque cuando hablamos acerca de las creencias, esto tienen sobre todo también un soporte, un estilo que va a llegar a brindarse o a presentarse de carácter racional. Solo que las creencias no van a estar dentro del campo de lo presentado dentro del ámbito de la verificación, ¿no? Claro. Entonces, las creencias van a llegar a ser formas de pensamiento con las cuales también vamos concatenando unas con otras. ¿No? En ese sentido. Entonces, el abordar los razonamientos va a llegar a ser el tema central de la lógica. El aspecto central de la lógica va a estar desbordado a partir de ello, ¿no? Claro. Ahora, en cuanto a los razonamientos, vamos a tener en cuenta a continuación lo siguiente. Cuando nos referimos acerca de los razonamientos, nos encontramos con el razonamiento no válido.
¿Qué viene a darse entonces ahora a raíz de esto? Ahora, en el campo de los razonamientos, debemos de recordar que los razonamientos pueden llegar a ser correctos o incorrectos, válidos o inválidos. Claro. Y a lo que llamamos un razonamiento no válido, en estas distintas formas de razonamiento incorrectos o no válidos, se encuentran aquellos que tienen la apariencia de ser válidos por su carácter sugerente o persuasivo, pero que en estructura no lo es. Entonces, siendo así, aquellos razonamientos en los que se presenta una conclusión, pero que no se deriva necesariamente de las premisas, es donde se conoce como falacias. Las falacias entonces van a ser formas de razonamiento que aparentemente son correctos, aparentemente son correctos. Y las falacias estarían expresando ello, ¿sí? Las falacias entonces son formas de razonamiento aparentemente correctos. Y en este caso vamos a ver cómo se van a llegar a expresar. Hablamos acerca de las falacias en general. Las falacias vienen a ser un error de razonamiento. Esto significa que es una forma de razonar, pero que no es correcto. Se presentará así entonces una forma de razonamiento, pero que no llega a ser correcta, ¿no? Claro. Es un error, no suele ser evidente, dice, ¿no? Por lo que el argumento entonces se engaña con facilidad. Claro. Las falacias entonces por esa razón van a llegar a ser entendidas como razonamientos aparentemente correctos. Entendidas van a llegar a ser entonces como formas de razonamiento aparentemente correctos. Aparentemente correctos. Donde también una de las habilidades filosóficas es aprender también a localizar este tipo de razonamiento erróneo. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento en el cual se conocen las falacias, se puede conocer la intencionalidad del hablante. Por ejemplo, para todos aquellos que van a estudiar derecho, aquellos que estudian derecho van a estudiar falacias, ya que las falacias van a llegar a ser formas en las cuales las personas pueden llegar intencionalmente a pretender generar o cautivar a la audiencia, porque van a llegar a ser persuasivas. Pero al momento de reconocer la falacia, llega a quedar sin fundamento. Entonces las falacias son eso, ¿no? Que vienen a presentarse de esta manera, como una habilidad filosófica, entonces, donde aprender a localizar este tipo de razonamiento se vuelve erróneo. Y aquí se van a distinguir dos clases de falacias. Nos referimos a las falacias formales, que ocurren al interior del campo de la lógica. Las falacias formales son aquellas en donde se atenta contra algún principio lógico, eso se le llama falacias formales. Y tenemos también a las falacias no formales, son aquellas que ocurren más bien en el mundo de la vida cotidiana. Claro, las falacias formales se denominan así aquel tipo de falacia en el cual se atenta contra un principio lógico. Entonces, de tal manera que si hacemos la tabla de verdad, que es lo que comentábamos hace un momento cuando veíamos una fórmula lógica, si hacemos la tabla de verdad y no resulta
y no resulta una tautología, estamos hablando de una falacia formal. Estamos hablando entonces de una falacia formal. Las falacias formales entonces son aquellas que se van a llegar a presentar, ocurren en el interior, dice, del campo de la lógica, ¿no? Un aspecto muy importante que se debe de tomar en cuenta. Las falacias entonces no formales pueden llegar a incurrir ahora más bien en la vida cotidiana, en el lenguaje ordinario. Las personas cuando pueden llegar a pretender convencer a otras, pueden llegar a utilizar también falacias. Claro, ¿no? Porque estas pueden llegar a ser altamente persuasivas. Claro, ¿no? Y eso es lo que lo va a llegar a presentar. En este campo, nosotros nos vamos a centrar más bien en lo que van a llegar a ser las falacias no formales. Recordemos que es importante eso, al menos tenerlo presente. Las falacias serán formales cuando atentan contra los principios lógicos. Eso será una falacia formal. En cambio, las falacias no formales son aquellas que tienen que ver con en la vida cotidiana. En este caso, entonces, nos vemos reflejado a lo siguiente, ¿no? Falacia de atingencia. Un primer grupo de falacias no formales, porque, por cierto, estas se dividen en falacia de atingencia y falacia de ambigüedad. Tenemos falacia de atingencia y falacia de ambigüedad. Bien, aquí vamos a encontrarnos ahora con lo siguiente. Si hablamos acerca de la falacia de atingencia, todas las falacias de atingencia van a ser aquellas en donde la conclusión no se deriva de las premisas. Ujú. Se comete entonces cuando la conclusión no está de acuerdo, no va de acuerdo con la premisa planteada. Diciéndolo de otra manera, cuando la conclusión a la que se llega no proviene de premisas señaladas. Sin embargo, como toda falacia no formal, se vuelven convincentes, porque debido a la multifuncionalidad y emotividad del lenguaje, se logra una conexión psicológica, más no de tipo lógica, entre las premisas y la conclusión, como si fuese válida, a pesar de que no proviene de esas premisas. Claro. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Cuando hablamos acerca de las falacias de atingencia. Todas las falacias de atingencia son aquellas en las cuales la conclusión a la que se llega no se deriva entonces de las premisas. Claro, ¿no? En general es así. En esencia es así. Dentro de las falacias de atingencia, vámonos ahora con este primer grupo de falacias. Vamos a encontrarnos entonces con lo siguiente. Tenemos, uno, la falacia ad baculum. Recordemos que todas estas se van a llamar falacia de atingencia. Argumentum o falacia ad baculum. La falacia ad baculum es aquel tipo de falacia en la cual más bien se apela a la amenaza. Claro, ¿no? Sin duda elige usted la mejor opción. Libremente le recuerdo que significa la persona de manera indirecta, lo que está llegando a hacer es amenazar, no amedrentar. Claro. Pero en este caso, las falacias que son ad baculum son aquellas que apelan entonces de esa manera hacia la amenaza. Se comete entonces cuando se persuade, no por la razón, sino por la fuerza, la coacción, y que va desde la amenaza física, el azote, la bofetada, los malos tratos, la tortura, dice, ¿no? A la más sutil,
a la más sutil de apelar a los propios intereses de la persona a quien se pretende persuadir. Entonces, las falacias que van a llegar a ser ad baculum son aquellas que están bajo amenaza, entonces, de una u otra manera. Por ejemplo, el jefe de una empresa le dice a sus colaboradores: en la tarde tendremos una reunión de emergencia. Apelo a que se quedarán. Además, hoy se pagarán las horas extras del mes anterior para los que nos acompañen esta tarde. Entonces, ¿qué significa? Que prácticamente pues los está obligando a tener que quedarse. Claro. Pues aquí el colaborador va a llegar a sentirse obligado a tener que hacerlo. Entonces, esa es una falacia ad baculum. De esa manera, ahí encontramos una falacia ad baculum. Eso se convertiría entonces en una falacia, dijimos, ad baculum, ¿no? Porque se apela a la amenaza. Esa es la condición. Por otro lado, tenemos otras falacias. Ad hominem ofensivo. Se le llama así ad hominem ofensivo porque se apela a, porque se apela hacia ir contra el hombre, contra la persona. Aquí no se ataca el argumento, lo que se ataca más bien es a la persona. Entonces, se comete al no mostrar la incorrección o la falsedad de argumentos de otra persona, sino mediante la descalificación de la persona que los defiende. Es también entonces un argumento ad hominem, aquel que lleva a descalificar determinados argumentos, apelando así a las circunstancias que envuelve a la persona que lo sostiene. Entonces, aquí las personas que presentan este tipo de falacias no tienden a atacar el argumento o buscar la manera en la cual se pueda llegar a confirmar la invalidez del mismo, sino que se prefiere atacar a la persona. Esto se estaría presentando entonces sobre la base de esto, ¿no? Muy bien. Entonces, esta característica es la que va a llegar a centrarse a partir de ello. Esa es la característica principal, ¿no? Entonces, es también conocido como un argumentum ad hominem. Entonces decíamos, ¿no? Aquel que lleva a descalificar determinados argumentos, apelando a las circunstancias que envuelven a la persona que lo sostiene. Por ejemplo, decíamos aquí, la defensa de esa nueva ley no da lugar. Además, usted habla de transparencia y honestidad cuando no ha reconocido hasta ahora a su hijo por el cual está siendo procesado legalmente. Entonces, en este caso sucede algo bastante peculiar. La defensa de esa nueva ley dice, no da al lugar. Además, usted habla de transparencia y honestidad. Estamos hablando entonces de un debate probablemente dentro del campo, no sé, político, jurídico, como se le suele llamar, ¿no? Claro, ¿no? Y es ahí donde se presenta eso, ¿no? Además, usted habla de transparencia y honestidad, cuando pues no ha reconocido hasta ahora a su hijo, ¿no? Por el cual está siendo procesado legalmente. Entonces, ese detalle se va a ver expresado en este campo, ¿ya? Ad hominem ofensivo. Entonces, de esa manera es cuando se llega a apelar hacia ofender a la persona, hacia atacar a la persona y no se llega a atacar el argumento. Ujú. Entonces, esa falacia va a llegar a expresarse entonces así y de esa manera, ¿no? Alguien que viste tan mal no puede tener la razón. Entonces, consideraría en este caso que la razón entonces a la cual debería de llegar a presentar un individuo se ajusta a cómo está vestida la persona, ¿no? Entonces se convierte, nuevamente dijimos, pues esto en una falacia. ¿Sí?
La falacia ignoratiam. Cuando hablamos acerca de la falacia ad ignoratiam, aquí recordemos que las proposiciones son las que pueden llegar a ser verdaderas o pueden llegar a ser falsas. Eso es algo de lo que ya habíamos comentado, ¿no? Las proposiciones pueden llegar a ser verdaderas como también pueden llegar a ser falsas. Pero sucede que al momento en el cual presentamos una falacia ad ignoratiam, ¿qué es lo que nos va a decir ahora? En una falacia que es de carácter ad ignoratiam, es la que nos estaría diciendo más bien a continuación lo siguiente, ¿no? Una proposición es verdadera si es que no se ha demostrado que sea falsa, o es falsa ya que no se ha demostrado que es verdadera. Entonces, en eso se caracteriza las falacias ad ignoratiam. Entonces, se comete cuando se afirma la verdad de una proposición simplemente porque no se ha demostrado que sea falsa, y o viceversa, ¿no? Los fantasmas existen porque nadie ha demostrado que no existen. O los fantasmas no existen porque nadie ha demostrado que existen. Entonces, eso es una falacia ad ignorantia. No podríamos llegar a considerar que una afirmación es verdadera porque no se ha demostrado que sea falsa, ¿no? O que sea falsa porque no se ha demostrado que sea verdadera. Entonces, de eso se va a llegar a tratar en este caso, ¿no? Claro. Entonces, el sol es hueco y como no puede probarse lo contrario, entonces es verdad. Es una proposición es verdadera porque no se ha demostrado que sea falsa. Claro, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos acerca de la falacia ad ignorantia. Esto estaría caracterizando a la falacia, entonces, ad ignorantia. Como parte, entonces, de dicha expresión. Muy bien. La falacia, entonces, ad ignorantia. En la falacia ad misericordiam, por otro lado, cuando nos referimos a una falacia ad misericordiam, será una falacia ad misericordiam cuando se apela a la piedad o se apela a la clemencia. Muchas veces las personas pretenden llegar a persuadir únicamente apelando pues al afecto, ¿no? Claro, generando un impacto de este tipo. Entonces, la falacia ad misericordiam es un razonamiento equivocado, pues, o falaz, que recurre a la piedad para aceptar una determinada conclusión. El apelar a la piedad significa que estaría llegando a incurrir a la parte afectiva, a la condición afectiva. Por ejemplo, me merezco la beca para estudiar en el extranjero porque ese fue el último deseo de mi madre antes de fallecer hace 2 meses. Entonces aquí la persona está llegando a pretender basar, señalar el por qué debería de ganarse la beca, ¿no? Pero al momento de expresarlo, dice, ¿no? Me merezco la beca para estudiar en el extranjero, porque ese fue el último deseo de mi madre. Entonces, dentro del argumento del por qué debería de llevarse la beca, esta persona lo que hace es apelar a los sentimientos, es apelar a la emoción. Claro, ¿no? Entonces apela por eso a la misericordia, por supuesto. Esta señora es arrestada y le dicen, está arrestada por asesinar a su madre. Ella dice, tenga piedad, mire que he quedado huérfana. Entonces, en este caso, la persona está apelando a la piedad y a la clemencia.
para poder llegar a generar una conmoción y poder llegar a afectar a alguien emocionalmente. Eso es lo que va a llegar a hacer entonces con respecto hacia la falacia ad misericordia. Eso implicaría la falacia ad misericordia. En muchas ocasiones también se va a llegar a utilizar la falacia ad misericordia para poder llegar a generar un cambio en el argumento de otros. Eh, Como por ejemplo en este caso, podemos llegar a verlo en nuestra vida cotidiana, como cuando estas personas que venden sus caramelos, por ejemplo, ¿no? Si llega a preguntárseles, eh, ¿por qué habría que comprarles? ¿Cuál es su argumento? ¿No? Estas personas suelen decir, lo que pasa es que yo tengo tal enfermedad, también tengo esto, también tengo aquello. Eh, y por lo tanto la persona lo que hace es apelar también a la misericordia y a la piedad. Eso también sería entonces una falacia a misericordia. Estaría basándose entonces en ese tipo de expresión. ¿Ya? Muy bien. Entonces de eso se trata cuando hablamos acerca de la falacia ad misericordia. Muy bien. Bueno, como un punto clave entonces dentro también de lo que estamos viendo, ¿no? En una falacia ad populum, vámonos ahora a una falacia ad populum. En la falacia ad populum, este es un tipo de falacia donde se apela al pueblo. Y cuando decimos de apelación al pueblo, se refiere a apelación a la mayoría. Ujú. La falacia entonces, ad populum, proviene del latín, en latín dirigido al pueblo, es un sofisma populista. El término sofisma, a ver, es importante ya que lo estamos leyendo aquí, es importante señalar lo que es un sofisma de un paralogismo. Y es que cuando hablamos acerca de un sofisma, el sofisma va a llegar a convertirse en un tipo de falacia, es concebido como un tipo de falacia, pero que se presenta de manera intencional. Ese es un sofisma. Si una persona sabe que va a pretender generar un impacto en otros e intencionalmente utiliza, por ejemplo, ad misericordia, ¿qué me ocurre? O apela a la mayoría que estaría en contra de alguien, una persona en particular, para poder generar un mejor impacto en el argumento, eso se llama sofisma. El sofisma entonces es una expresión que es de carácter intencional. Entonces, de esta manera, el sofisma se caracteriza por ser intencional. A diferencia del sofisma, en el caso del paralogismo, es cuando se llega a apelar a una falacia, pero sin intención. Claro, ¿no? Aquí no se pretende realizar o llevar a cabo con intención. Quienes estarían tendiendo a llegar a presentar este tipo de eventualidad de los paralogismos, por ejemplo, podrían llegar a ser a lo mejor los niños, pueden cometer una falacia sin intención de querer hacerlo. Ujú. Entonces, eso se llama sofisma. Muy bien, es una falacia que implica responder a un argumento o a una afirmación apoyándose en la supuesta opinión eh, que de ello tiene la gente, la historia o el fervor popular en general, en lugar de referirse al argumento por sí mismo. Claro, ¿no? Por eso se le llama ad populum, porque se apela al pueblo, se apela a un grupo grande de individuos. Los argumentos entonces ad populum se suelen usar en discursos más o menos populistas, donde predominan también las emociones, ¿no? Y también en las discusiones cotidianas. También se utiliza en la política y en los medios de comunicación
incluso adquiere una mayor firmeza cuando se va acompañada de un sondeo, una encuesta que respalda la afirmación falaz. Entonces, de eso se llamaría una falacia ad populum, cuando se apela a la mayoría de personas o la mayoría de individuos. Claro, ¿no? Entonces, una falacia ad populum sería si llegara a afirmar todos los hombres son infieles, dice una joven, ante la pregunta, ¿y cómo sabes? ¿Cómo estarías tan segura de que en verdad todos los hombres son infieles? Entonces ella apela a la mayoría, claro, porque así es como opinamos todas, sí o no, chicas. Y al preguntarle a las chicas, encuentra lo mejor que todas están de acuerdo con lo mismo. El argumento del por qué algo es se estaría dando en función entonces a esta característica dada, ¿no? Que vendría a ser la mayoría. Ejemplo, de seguro eres una persona posesiva, Mariela, ya que todo, como todos dicen, las mujeres solo esperan las cosas que sean como ellas quieren. Entonces, de ser así, esa es una falacia ad populum. Eso va a corresponder entonces a una falacia ad populum. Muy bien. Eso va a llegar a convertirse entonces en una falacia ad populum. En una falacia, a continuación ahora, ad verecundia, cuando se presenta una falacia ad verecundia. Ad verecundiam es cuando se apela a la autoridad, pero un detalle importante, no es cualquier autoridad. Se trata de apelar a una autoridad que no tiene nada que ver con algún enunciado o caso en particular. Entonces va a estar referido sobre todo hacia ello. Por ejemplo, si dijéramos, existe vida en otros planetas, ¿por qué estás tan seguro? Porque el Papa Juan Pablo II lo llegó a afirmar. Así lo afirmó. Pero el Papa no es un astrofísico, el Papa no es, digamos, un científico que llegó a señalar, comprobar que en verdad pues existiría vida en otros planetas. No, solamente lo dijo. Pero el Papa no es una autoridad, no, solo es una figura conocida, representativa, eh, pero no tendría nada que ver con el enunciado citado. Sí. Entonces, es el argumento que la autoridad defiende la verdad de una proposición basándose en la autoridad de quien la dice. Existe vida entonces en otros planetas, y de seguro ha de ser así, ¿no? En la década de los 90, el Papa Juan Pablo II así lo afirmó. En este caso, entonces, se apela a una autoridad. Si hubiéramos mencionado en ese sentido, por ejemplo, algo como el partido fujimorista es el menos honesto del Perú, ya que así lo dijo el señor Mario Vargas Llosa. El argumento de lo que se está afirmando proviene sobre la base de una autoridad. En este caso, hablar acerca de Mario Vargas Llosa, no estamos hablando pues, de un politicólogo, ¿no? Claro. Entonces no estamos refiriendo acerca de un personaje de ese tipo. Claro. Entonces existe entonces esta característica del ad verecundia. Como premio Nobel de literatura recomiendo el vino tinto para combatir la caspa. Falacia, ¿no? Entonces, sí, este premio Nobel de literatura, pues no guarda ninguna relación, pues, con el poder recomendar, en tal caso, algún tipo de elemento, sustancia contra la caspa, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no estudia la piel, no se enfoca hacia el área de la salud, nada que ver con eso, solo ha recibido un premio Nobel de literatura, no es un literato.
Entonces, eso se llama verecundia, es cuando se apela a una autoridad, pero que cuya autoridad, por cierto, no tiene ningún tipo de referencia seria relacionado con el tema tratado. ¿Bien? Entonces, a ellos se le llaman argumento ad verecundia. Bien. Por otro lado, también tenemos, entre otras falacias, la falacia de causa falsa. En la falacia de causa falsa, llegamos ahora a presentar la siguiente idea. Cuando hablamos entonces de una causa falsa? Debido a los fenómenos eh, que han ocurrido en la secuencia, dice, ¿no? Que se ha asumido una causa como después de otra. Es decir, cuando un suceso viene acompañado de otro, asumimos que el primero es una causa y el segundo es el efecto. Entonces en este caso por eso dice, debido a que dos fenómenos han ocurrido a la vez o en secuencia, se ha asumido de que uno es causa del otro. Se ha establecido la relación de causalidad basándose solo en coincidencia de acontecimientos, cuando en realidad pueden estar en juego otros factores, como por ejemplo, ¿no? Me tomé el refresco y me empezó a doler la cabeza. En conclusión, el refresco provoca dolor de cabeza. Entonces, así es como lo encontraríamos en este caso, es la causa falsa. La causa falsa puede estar relacionado también a las supersticiones. Entonces, la causa falsa viene porque un hecho viene después de otro. Asumimos que uno es causante o que provocaría lo segundo. Muy bien. Eso vendría a ser entonces la causa falsa. Característico sobre todo también de las supersticiones. Si una persona llega a bajar, a caminar por debajo de una escalera y termina resbalándose, cayendo sentado, esta persona dice, caminar por debajo de una escalera trae mala suerte. Entonces, es ahí donde encontramos la causa falsa, ¿no? Principalmente como base para las supersticiones. En el caso de la pregunta compleja, que consiste en la formulación de una interrogante, de una pregunta, pero que tiene una doble intención también. Se comete entonces esta falacia cuando se realiza una pregunta que presupone algo que no ha sido provocado o probado, perdón. Claro, ¿no? Como por ejemplo, ¿todavía golpea usted a su mujer o a su esposa? Responder sí o no significaría afirmar que la persona efectivamente ha golpeado a su esposa en el pasado, ya que el hecho está implícito en la pregunta. Esa es la pregunta compleja. Entonces, la pregunta compleja finalmente tiene una doble intención. Claro. Uno, explorar la afirmación del otro. Y dos, lograr que pueda caer en una contradicción. Entonces, la pregunta compleja va de esa manera. Muy bien, la pregunta compleja, ¿no? Una señora al momento de llegar a preguntarle, a lo mejor a su hijo mayor, ha demorado bastante en llegar. ¿Cómo la pasaste con tus amigos? Al decirle de frente, ¿cómo la pasaste con tus amigos? Sin preguntar con quién estuviste.
¿Y por qué llegaste tan tarde? Lo que está realizando la mamá es una pregunta compleja. Estaría entonces presentando la conducta compleja. Claro, la pregunta compleja. ¿Por qué? Porque aquí la persona estaría llegando a presentar un comportamiento basado en un interrogante que, como ya dijimos, estaría buscando una doble intención. Estaría entonces buscando llegar a presentar una doble intención. Sería así entonces una doble intención. Muy bien, por ese lado sería entonces la pregunta compleja, ¿no? Eso implicaría la pregunta compleja. Entre otras falacias también que encontramos también la de generalización apresurada o accidente inverso. Este tipo de falacia se comete al momento en el cual llegamos a presentar una premisa, pero que no es suficientemente prueba, como por ejemplo, ¿en qué casos? La generalización apresurada es una falacia que consiste en realizar una conclusión generalizadora, pero a partir de hechos aislados o que presentan poca evidencia. Un ejemplo muy sencillo es como el que vemos. Nos encontramos ante una plaga de ovejas negras, cuando solamente pues hay una. Entonces no es una prueba suficiente al ver a una sola oveja negra para decir que nos están invadiendo las ovejas negras. Entonces se trata de una falacia, puesto que el razonamiento que emplea no es válido, ya que no garantiza que lo que se argumenta sea cierto, pudiendo llegar a conclusiones erróneas. Entonces, en este caso, ¿dónde lo podemos llegar a mostrar? De la siguiente manera, esa es su estructura. Si A es verdadero, pero prueba insuficiente de B, entonces B es verdadero. Claro. Ejemplo, los adolescentes hicieron esas pintas en las paredes. Por lo tanto, todos los adolescentes son desconsiderados e irresponsables. Entonces, eso se llama generalización apresurada, porque a partir de unos cuantos adolescentes no podríamos estar seguros de que todos los adolescentes son así. Entonces, la generalización apresurada tiene que ver con eso. Cuando a partir de un elemento o un hecho consideramos que todo provenga de él. Claro, ¿no? Generalización apresurada, dijimos, o también llamado de accidente inverso. Muy bien. Esa sería entonces la falacia, ¿no? También tenemos a continuación la falacia de accidente. Tenemos también a la falacia de accidente. La falacia de accidente, o también llamado de dicto simpliciter, ¿no? Es una falacia que consiste en tomar lo accesorio como la esencia, es decir, garantizar algo que puede ser simplemente una excepción o accidente. Por ejemplo, una falacia de accidente, por eso se le llama así, ¿no? De accidente. Por ejemplo, aquí se comete un accidente.
Entonces, en este razonamiento tenemos a continuación, las aves vuelan, premisa número uno. Premisa número dos, los pingüinos son aves. Conclusión, los pingüinos vuelan. En este caso, ¿dónde se cometió el error? Al momento de apresurarnos diciendo de que las aves vuelan, todas las aves vuelan. De esa manera, entonces, el error ha sido atribuido como esencia a todas las aves de una especie, una cualidad que solo tienen accidentalmente algunas de ellas. Entonces, la falacia de accidente ocurriría entonces cuando llegamos a presentar este tipo de expresión, ¿no? Entonces, las aves vuelan, no llegamos a confirmar que así sea. Entonces, asumirlo como verdadero hace que se pueda llegar a conclusiones también erradas. ¿Bien? De esa manera, entonces se llama falacia de accidente. Esa es a la que se conocerá como la falacia de accidente. La falacia de petición de principio, a continuación, en una falacia de petición de principio, se le conoce también como un argumento circular. ¿Por qué? Porque luego de haber planteado las premisas, las conclusiones tienden a regresar a lo que ya se afirmó en la premisa. La falacia de petición de principio, también llamada de petitio principii o argumento circular, consiste en un argumento por el cual la conclusión que necesita ser probada ya está presente en alguna de las premisas. La falacia de petición de principio entonces tiene la estructura de lo que dice A es cierto porque lo que dice A es cierto. Estamos ante una falacia ya que la conclusión a la que se está probando se asume sin pruebas, por lo que no existe garantía de que así sea cierta. Dice entonces, es una falacia que se utiliza frecuentemente en política y también en publicidad. Ejemplo, el presidente siempre toma las decisiones correctas. El presidente ordenado llevará a cabo X cosa. Por lo tanto, ha tomado la decisión correcta. Bien, entonces de tal manera que ya estaba en las premisas. Prácticamente nos damos cuenta de que se concluye en aquello que ya se afirmó en la premisa. Entonces, esa es la falacia de petición de principio, donde la conclusión a la que se llega se estaría llegando también a señalar ya como expresión dentro de las premisas. En una falacia entonces de petición de principio, la conclusión estaría señalándose en una premisa que anteriormente ya se había citado. Bien, entonces es ahí donde lo encontramos, ¿no? Todas estas corresponden hacia la llamada falacia de atingencia. Todas ellas, recordemos, pertenecen a, a la falacia de atingencia. Recordemos que se le llama así falacia de atingencia, aquí en la cual la conclusión no se deriva de las premisas, donde la conclusión no se deriva de las premisas.
Vamos ahora hacia las falacias de ambigüedad. Falacias, jovencitos, de ambigüedad. Al momento de señalar la ambigüedad, hace alusión hacia un enunciado o un argumento. Estas falacias aparecen en razonamientos cuya formulación contienen palabras o frases ambiguas, cuyo significado oscila y cambia de manera más o menos sutil en el curso del razonamiento. Por consiguiente, lo hacen falaz. Entonces, estas falacias de ambigüedad se le llaman así cuando se comete el error en el uso del lenguaje. Por eso dice a través de frases ambiguas. Entre las principales falacias de ambigüedad tenemos al equívoco. El tipo de falacia llamado equívoco es aquel que se desenvuelve sobre la idea de una ambigüedad semántica. Equívoco. En una falacia entonces de equívoco ocurre cuando una palabra puede llegar a tener otros significados, pero el error viene cuando se ubica a la misma palabra con significados diferentes en un mismo contexto. Esa es la falacia del equívoco. Consiste en usar entonces en el argumento un mismo término, pero con significados diferentes. Claro. Tal entonces, como se explica antes, este tipo de falacia de ambigüedad utiliza la misma palabra o término en el mismo contexto del argumento, pero con significados diferentes. O sea, se produce cuando confundimos los diferentes significados que puede tener una palabra o frase y lo usamos dentro del mismo contexto, con contenidos diferentes. Entonces, ejemplo, cuando tiene la palabra heroína dos acepciones. Uno significa droga y otro significa virtud. La heroína es dañina, se refiere a la droga. Pero Micaela Bastidas fue una heroína. En conclusión, Micaela Bastidas fue dañina. Bueno, entonces, estamos utilizando la palabra heroína en dos contextos distintos. La palabra heroína como droga y la palabra heroína como una cualidad o una virtud. Entonces, es ahí donde aparece el equívoco. Ahí donde se presenta el equívoco. El equívoco tiene que ver entonces, lo señalábamos acá, con significados diferentes. Entonces, en este campo el equívoco se debería, sobre todo cuando encontramos palabras polisémicas. Claro, ¿no? Eso se daría entonces, número uno, con respecto al equívoco. Muy bien, falacia del equívoco. En el caso de la anfibología, ocurre cuando el descuido se da por el orden de las palabras.
Entonces, aquí decimos, se produce cuando se argumenta a partir de premisas cuya formulación es ambigua debido a su estructura gramatical. En una anfibología ocurre cuando llegamos a el error se llega a dar al no tener cuidado del orden de las palabras. Por ejemplo, se produce cuando se argumenta a partir de premisas cuya formulación es ambigua debido a su estructura gramatical. Una proposición, una proposición o un razonamiento es por anfibología cuando su significado es confuso. Me encontré con un amigo cuando iba ebrio. Me encontré con un amigo cuando iba ebrio, pero ¿quién iba ebrio? ¿El amigo o la persona que está hablando? Entonces, ese también es una falacia. Bien, anfibología entonces, ¿no? Se trata sobre todo de el mal uso de las palabras dentro de la oración, por eso es más de carácter sintáctico. Entonces, no sé si es de día o es de noche, pero igual me gusta mucho. Anfibología, anfibología. Al momento de llegar a señalar a continuación, por ejemplo, anfibología. Al momento de llegar a señalar una expresión, por ejemplo, también asociada con ella, ¿no? Se vende perro Rottweiler, come de todo y le encantan los niños. Entonces, en este caso, estamos cometiendo una anfibología. Ya el significado se vuelve confuso y ya no tenemos, pues, los mismos recursos, ¿no? No sé si es de día o es de noche, pero igual me gusta mucho. No está precisando nada. En la anfibología es el tipo de falacia donde no se prioriza. Entonces la fibología va por ese camino, ¿no? Claro, todas, recuerden, estas que estamos viendo provienen de la ambigüedad. Todas estas se estarían mostrando a partir entonces de la ambigüedad. Entonces, en las manifestaciones que se dan a partir de la anfibología, tenemos que ver con el orden. El descuido está en el orden de las palabras. Claro, eso se llama anfibología, ¿no? Al momento de decir, ayer me mordió el perro de tu hermano, eh, es la manera como se utiliza de manera no usual el orden de las palabras. Parece interpretar entonces como que estaría insultando a lo mejor al hermano. Muy bien, entonces eso implicaría la parte de la anfibología, ¿no? Orden de las palabras dentro de la oración. En el énfasis, este es otro tipo de falacia, pero donde se apela a la emotividad. Para capturar la atención de los consumidores de un periódico, dicen en la portada, terremoto en el Congreso. Al momento de poner ese título, es altamente probable que las personas puedan llegar a eh, comentar. Entonces, de esta manera en el énfasis se da así, ¿no? Es cometida esta falacia en el momento en el que el autor del argumento pronuncia con un acento inadecuado una frase, lo cual lleva entonces a creer, a pensar algo previamente
sin tener certeza de lo que realmente se buscaba. Existen así dos tipos de falacias de énfasis. Uno que tiene que ver con la ambigüedad fonética, que es un resultado de una mala entonación o pronunciación de nuestra oración. Esa es una ambigüedad fonética, se refiere cuando se da a nivel verbal, cuando lo expresamos, la entonación, lo que puede provocar entonces un mal entendimiento, ¿no?, con el receptor de nuestro argumento. Claro, se le llama falacia de fonética, ambigüedad fonética. También se comete una descontextualización que sucede al momento de tomar una oración fuera de su contexto, para así darle un significado completamente diferente al deseado por el autor. Entonces, en este campo, hablar acerca del énfasis es también llegar a presentar una frase, un enunciado, que puede llegar a caracterizar. Se comete esta falacia en un razonamiento cuya naturaleza engañosa o carente de validez depende de un cambio, de una alteración en el significado. En este caso tenemos masacre, a lo mejor, ¿no? Supongamos, casi lo mismo. Masacre en el Congreso, en las discusiones entre los parlamentarios hizo que se postergara el pleno. ¿Eso que vendría a ser? Pues énfasis, masacre en el Congreso, claro, ¿no? Eh, terremoto en Lima, ahí menciona, ¿no? Entonces, eso vendría a ser énfasis. Entonces, en el caso del énfasis, es ahí donde se puede llegar a tener como realce el uso, pues, ¿no?, de estas expresiones. Ujú. De esa manera, ¿no? Énfasis, el énfasis. En el caso de la composición, en el caso de la composición, esta es otra falacia que consiste en hacer creer que lo que calza como verdadero para una parte lo es para el todo. Ejemplo, el equipo de fútbol X tiene dos jugadores que son unas estrellas y han jugado varios mundiales. Por lo tanto, el equipo de fútbol es muy bueno. Al momento de llegar a apelar entonces a los dos jugadores como estrellas, se define luego que así es por ello bueno todo el equipo. Cuando decíamos por eso entonces, en las formas de argumentación, entonces en el caso de una composición nos referimos hacia la parte, hacia el todo. Una parte con ciertas características es suficiente para poder así generalizarlo en un equipo. Entonces, mi primo me enseñó una pieza de su bicicleta que está hecha de un material muy ligero. Por lo tanto, su bicicleta tiene que pesar muy poco. El que una parte de la bicicleta esté fabricada, con la que esté fabricada, llegue a ser de un material liviano, no significa que toda la bicicleta esté no, libre de. Entonces, eso va a llegar a darse en cuanto a lo que es la composición. Composición, entonces, se entendería como la falacia de la parte todo. La parte de algo es suficiente para poder argumentar o hacer una generalización.
En el caso de la división, en el caso ahora de la división, ¿qué estaría sucediendo? La falacia de división consiste en hacer creer que lo que es verdadero para el conjunto, o sea, para todos, lo es también para la parte. Los ingenieros ganan fuertes sumas de dinero. Juan es ingeniero, por lo tanto, Juan gana fuertes sumas de dinero. Entonces, eso vendría a ser una falacia de división, muy semejante a la anterior, solo que la anterior, como es composición, va de la parte al todo. En cambio, aquí se analiza del todo a la parte. Entonces, ahí es donde se encontraría la falacia de división. ¿Ya, muchachos? Bien, composición entonces es ir de una situación particular a una situación general. Claro, ¿no? Y en una división, más bien es al revés, cuando una expresión general se concluye en algo particular. En este caso, entonces, ahí tenemos la composición, parte todo, y la división del todo parte. Ahora, las falacias que hemos llegado a presentar son formas de razonamiento en las que aparentemente entonces podrían llegar a presentar un error, ya sea en su estructura o ya sea en su contenido. Pero por otro lado, existen algunas formas de razonamiento de las cuales no se tiene una solución certera. Se conoce con el nombre de paradojas. La paradoja proviene del griego antiguo paradoxos, que es contrario a la opinión pública, dice, ¿no? Y es un argumento sorprendente que pone en cuestión los límites de nuestra capacidad argumentativa. En una afirmación que se contradice, es una afirmación que se contradice a sí mismo y se caracteriza porque a pesar de su aspecto razonable, conduce al establecimiento de una contradicción de carácter circular. ¿Qué significa? Que se busca inapropiadamente llegar a respuestas. Algo muy parecido como la paradoja de ¿qué fue el primero, el huevo o la gallina? Entonces, de ser así, eso viene a ser una paradoja. Entonces, en ese sentido, las paradojas, estas afirmaciones que se contradicen, han permitido llegar a ampliar la capacidad argumentativa y también favorece para poder solucionar problemas. También se puede definir a las paradojas como raciocinios que demuestran tanto la verdad como la falsedad de un juicio. En otras palabras, demuestran tanto este juicio como su negación. Demuestran tanto la verdad, dice, ¿no? Como la falsedad de un juicio. Y en otras palabras, demuestran también este juicio como una negación. Entonces, las paradojas han sido producidas a lo largo de la historia de la lógica y la matemática, pues su estudio estimuló investigaciones que intentaron resolver las contradicciones que generan. Actualmente uno de los métodos más usuales para resolver las paradojas consiste en el empleo y la distinción de los niveles lingüísticos y metalingüísticos. Y las paradojas son importantes porque permiten ampliar lo que es el pensamiento crítico. Tener solamente una afirmación donde aceptamos tal cual es no permite el avance o el desarrollo también del conocimiento de carácter científico. Entonces, las paradojas también van a llegar a mostrar esa condición. Las paradojas entonces estarían expresando de esta manera. Por supuesto. Aquí, por ejemplo, hay una paradoja también, ¿no? El historiador, biógrafo y filósofo moralista Plutarco, durante casi 2000 años, llegó a presentar la paradoja de Teseo, el mítico rey fundador de Atenas, hijo de Eta y Eseo, o, según otras leyendas,
de Poseidón. Dice, en esta paradoja, el barco en el que Teseo y la juventud de Atenas regresaron de Creta tenía 30 remos y fue reservado por los atenienses, incluso hasta la época de Demetrio de Falero, ya que retiraron los viejos tablones a medida de que se descomponían e introdujeron madera nueva y más resistente en su lugar, tanto que este barco se convirtió en un ejemplo permanente entre los filósofos. Para la pregunta lógica de las cosas que crecen, un lado sostiene de que el barco sigue siendo el mismo y el otro afirma que no. Si el barco fue conservado por los atenienses hasta la época de Demetrio de Falero, eso querría decir más o menos 300 años. Con tantos reemplazos, ¿era la nave la misma? Si con la madera vieja construirían otro barco idéntico, ¿cuál de los dos sería entonces el original? ¿El que tiene las tablas originales o el que ha sido restaurado? Entonces, a eso se le llama una paradoja. Eso implicaría la paradoja, ¿no? Ya que asimismo o por sí sola llega a caer en una contradicción. Claro. Entonces, al momento de llegar a darse las paradojas, una de las contribuciones más importantes es que nos permite el juicio, nos permite evaluar, nos permite el pensamiento crítico, nos permite de esa manera el pensamiento crítico. Claro, ¿no? Y es eso justo lo que se va a llegar a evidenciar, pues, en este caso. Claro, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que vamos a ir viendo dentro de ese sentido. Entonces, las paradojas sirven para eso, ¿no? Para poder ampliar el pensamiento crítico, sobre todo también el pensamiento argumentativo y evitar las falacias. Entonces, las paradojas también tienen una contribución muy importante hacia el avance del conocimiento, el pensamiento crítico, porque recordemos que son como dilemas y no se pretenden resolver los dilemas, ¿no? O mejor dicho, no se resuelven los dilemas, pero sí pretendemos solucionarlo sobre una base de carácter racional. Entonces, de ser así, sí tendría entonces un aspecto muy significativo, ¿no? Dentro del campo, entonces, así de la lógica, el uso de las paradojas van a llegar a permitir el desarrollo de un pensamiento más analítico, un pensamiento más crítico, encontrarle el sentido de las cosas, encontrarle el sentido de la realidad. A eso se refiere entonces dentro del campo de la lógica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el uso práctico de las falacias, que es justamente lo que acabamos de mencionar, se puede ver reflejado también porque nos permite llegar a derrumbar argumentos. Cuando notamos de que una persona utiliza la pregunta compleja, o una persona llega a utilizar el misericordia, entonces nos permite estar alerta para poder llegar a responder, para poder llegar a concluir, para solucionar una situación. Entonces, a eso justamente es a lo que se refiere. Entonces, la forma de pensamiento que se está tejiendo aquí tiene un fuerte sentido, claro, ¿no? Entonces, las paradojas también ayudan, las falacias permiten identificar algún tipo de razonamiento con el cual puede llegar a anticiparse la no validez del mismo. Los que estudian derecho conocen falacias. ¿Y por qué estudian las falacias? Para poder identificar en qué momento alguien pretende utilizar un argumento que no tiene un fundamento. Entonces, de esa manera, es ahí donde también se ajusta, obviamente, hacia la solución de situaciones problemas. ¿Ya? Muy chicos, entonces esto es justamente lo que acabamos de mencionar a partir de ello, ¿no? Listo, y todo lo referido entonces hacia el campo de la lógica y la falacia. Le hemos aumentado un poquito más porque falacia pues sería bastante puntual, ¿no? Bastante simple. Entonces hemos ampliado un poquito más con los conceptos acerca de lo que viene a ser la lógica para que ustedes lo tengan un poquito más completo, un poquito más amplio, ¿ya? Listo, muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Ha sido todo un gusto haber compartido con ustedes y ya nos estaríamos viendo pues ya próximos al final.
Claro, así es, muchachos. Un abrazo entonces y ya nos estamos viendo para la próxima semanita también con todos. Listo, nos vemos. Chao, chao, un abrazo. Listo, muy bien. 2 semanas más. Efectivamente, un abrazo, muchachos, y que sigan teniendo una muy bonita semana.